Conceptos jurídicos fundamentales. Su importancia radica en que son determinantes para la comprensión adecuada del derecho, entre el jurista y el legislador para pensar y resolver un problema jurídico adecuadamente. Los conceptos jurídicos son instrumentos para el estudio y la práctica del derecho. Además de ser la base teórica para la construcción de otros conceptos, su carácter básico hace que sean empleados en las explicaciones que se desarrollan en distintas ramas del derecho. En el ámbito de la jurisprudencia encontramos una serie de conceptos jurídicos que todo abogado debe entender y dominar a la perfección. Estos conceptos se denominan fundamentales precisamente porque son aquellos que permanecen constantes y necesarios a la hora de aplicar las normas jurídicas a los casos concretos. Podemos pensar que si estos conceptos jurídicos son fundamentales y constantes, deben ser unos conceptos cerrados y básicos, pero aunque existen algunas concordancias, los expertos y estudiosos de derecho no se ponen totalmente de acuerdo a la hora de definirlos y clasificarlos. A pesar de esta discrepancia, vamos a definir brevemente los más básicos, sin antes mencionar en qué consisten los conceptos jurídicos fundamentales. Son los conceptos jurídicos sin los cuales sería imposible tener un orden jurídico. Estos conceptos jamás pueden cambiar. Buenas noches a todos, mi nombre es Rolfo Vázquez y les voy a hablar un poco sobre el derecho objetivo, el cual puede definir como un conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación. Esto quiere decir que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Entre las características podemos mencionar que el derecho objetivo, en tanto el derecho coercitivo, es decir, que genera obligaciones, puede tener dos orígenes. El primero es el derecho natural, que comprende el conjunto de derechos derivados de la propia condición humana. El segundo origen es el derecho positivo, el cual responde en cambio al ordenamiento jurídico específico de una nación, impreso en una carta magna o bien en un documento fundamental. Por otro lado, el derecho objetivo puede ser tipo escrito, es decir, una recopilación de leyes, códigos, reglamentos y las constituciones nacionales. Y también puede ser coinstitucionario, que es el restablecido por la costumbre. El derecho objetivo se clasifica en público, privado y social. El público se caracteriza por el Estado, quien constituye los principales elementos que existen en la relación jurídica. El privado indica diferentes normas que rigen el derecho privado, tienen las características de regular las actividades e índole particular en donde el Estado puede interferir. Por el último tenemos el derecho social, que comprende el derecho laboral o industrial en el derecho agrario. Algunos ejemplos del derecho objetivo son los códigos penales, civiles y de orden público, que rigen la conducta cotidiana de los ciudadanos. Las leyes militares que imponen a una nación durante el evento bélico y que obligan la defensa de la patria. Las normas de tránsito y la responsabilidad fiscal. Gracias. El derecho subjetivo. El derecho subjetivo nace de una ley o un contrato, a través del cual alguien adquiere un derecho sobre alguien, por mutuo acuerdo y siempre dentro del conjunto de obligaciones que contempla el marco jurídico de la nación. Visto así, se trata de las funciones a las derivaciones del derecho objetivo. ¿Cuáles son las clasificaciones del derecho subjetivo? Existen tres formas distintas de clasificar el derecho subjetivo atendiendo a criterios diferentes. Según la conducta debida, el derecho subjetivo será la conducta propia cuando permite hacer u omitir acciones, a la conducta ajena cuando permite exigir una conducta positiva. Según efectos del derecho subjetivo será relativo cuando se hace valer un derecho frente a otra persona. Identifica concretamente absoluto cuando se hace valer un derecho ante el conjunto de la sociedad. Según su régimen jurídico, el derecho subjetivo será público
cuando se trata de facultades que se hacen valer frente al Estado y representan los límites que se están imponiendo a sí mismo. Privado, cuando se trata de facultades que se hace valer frente a particulares, se ejercen en relaciones con terceros o frente al Estado, actuando no como ente soberano, sino como actor jurídico más. Estos son algunos ejemplos del derecho subjetivo: la libertad de expresión, los derechos familiares que se establecen vínculos entre los ciudadanos, el derecho a la población, al libre ejercicio de la política, a la libre asociación, los derechos de autor, los derechos comerciales, compra y venta, entre otros. Muy buena noche tengan cada uno de ustedes. Continuando con el tema de conceptos jurídicos fundamentales, también podemos hablar de las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas es el vínculo legal existente entre dos o más sujetos jurídicos, según en el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos acordados o preestablecidos por la ley. Dentro de las relaciones jurídicas operan en base a 4 elementos básicos o fundamentales, y estos son los siguientes: el acreedor o sujeto activo, el deudor o sujeto pasivo, el objeto prestacional, el objeto jurídico o vínculo de atribución. Cuando hablamos del acreedor o sujeto activo, estamos hablando de la persona quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación. Por el contrario, al hablar de el sujeto pasivo, estamos hablando de la persona obligada por la ley a cumplir un acuerdo previo. Cuando hablamos del objeto prestacional, hablamos de que es una acción regulada jurídicamente y es como dar algo a tenencia o dar algo en propiedad. Y por último tenemos el vínculo jurídico o vínculo de atribución. Este es el mismo consagrado en la ley y el que le permite al acreedor demandar al deudor en el cumplimiento de una acción determinada. Continuando con el tema de relaciones jurídicas, podemos notar que existen de varios tipos. De acuerdo a su contenido, generalmente se distinguen entre 4 tipos. Estos 4 tipos son los siguientes: las relaciones obligatorias, las relaciones jurídicos reales, las relaciones familiares, las relaciones hereditarias o sucesorias. Al hablar de relaciones obligatorias, hablamos de aquellas en las que se priva el deber de cumplir con los derechos de otros sujetos. Las relaciones jurídicos reales hacen referencia a aquellas que señalan el derecho de un propietario de disponer de su propiedad del modo en que mejor le parezca. Por otro lado, también tenemos las relaciones familiares. Este tipo de relaciones buscan garantizar los derechos propios de la institución familiar. Y por último, podemos mencionar las relaciones hereditarias o sucesorias. Estas hacen referencia a los sucesores de una persona fallecida en el cumplimiento de los derechos que ésta misma les haya otorgado. Deber jurídico. ¿Qué es el deber jurídico? Es una obligación implementada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico. En contrapartida, clasificación: deberes jurídicos positivos y deberes jurídicos negativos. Deberes jurídicos positivos consisten en una obligación de hacer, ejecutar un comportamiento o prestación concreta, por ejemplo, tener que entregar una cantidad de dinero, o de dar, por ejemplo, ceder o transferir una propiedad. Deberes jurídicos negativos son aquellas obligaciones consistentes en un no hacerlo, por ejemplo, no poder realizar determinados actos o conductas. Los elementos del deber jurídico son el sujeto, objeto o presentación, vehículo jurídico o causa del contrato. Gracias.